Tras un año de intensas negociaciones, finalmente Londres y Bruselas han alcanzado un principio de acuerdo sobre las condiciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea en marzo de 2019. Al final se han resuelto los principales escollos. En cuanto a los ciudadanos, tanto los comunitarios que residen en el Reino Unido como los británicos en el resto de la Unión Europea contarán con los mismos derechos que disponen ahora, de residencia, de trabajo, de agrupación familiar, derecho de acceso a la sanidad, reconocimiento de títulos universitarios. En cuanto a la factura, Reino Unido deberá pagar alrededor de 50.000 millones de euros antes de abandonar la UE, por principio de que debe pagar las pensiones de los funcionarios, no solo los británicos, así como de los derechos de los presupuestos que ya habían sido acordados antes del referéndum. Sin embargo, lo más importante es el escollo irlandés, el gran problema que ha evitado llegar a un principio de acuerdo hasta ahora. Y es que finalmente Londres ha cedido a todas sus líneas rojas y acepta que una vez que pase el periodo transitorio, en 2020 ahora, todo el Reino Unido quedará sujeto a la unión aduanera para que de esa forma se evite una frontera dura entre las dos Irlandas. Si no se llega a un principio de acuerdo sobre las futuras relaciones comerciales entre ya Londres y el bloque comunitario, Reino Unido permanecerá de manera indeterminada en la unión aduanera y, lo que es más importante, el Ulster deberá respetar un alineamiento comercial con el resto de la Unión Europea para así evitar esa frontera dura entre las dos partes. El gobierno español amenaza con votar en contra de este Brexit, y es que en el borrador existe un artículo, el 184, que desagrada sobremanera al gobierno de Pedro Sánchez. En él no se habla en ningún momento que el futuro estatus del Peñón de Gibraltar dependerá de unas relaciones específicas entre Londres y Madrid, y no tiene nada que ver con el acuerdo que se llega ahora. Probablemente buscar un encaje en la redacción del artículo resuelva un veto que en ningún caso quiere el gobierno español. En todo caso, la incomodidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez estriba en que, mucho antes de que él conociera la redacción de este artículo, tanto el Peñón como el gobierno británico ya disponían de esta información. Tras más de 2 años como primera ministra, Theresa May sigue sobreviviendo en la cuerda floja. Entre los euroescépticos que la acusan de haber traicionado el mandato de los británicos en el referéndum de 2016, como los eurófilos que desean permanecer en la Unión Europea, la primera ministra trata de sobrevivir a costa de su futuro político. Y es que nadie duda que si termina sacando adelante su proyecto de Brexit blando, le queda muy poco como líder del Partido Conservador y como primera ministra. Al fin y al cabo, los conservadores euroescépticos y críticos con la primera ministra no desean convocar elecciones anticipadas, ya que saben que esto daría el poder a los laboristas, que no ocultan la posibilidad de convocar un segundo referéndum sobre el Brexit. Una vez que los 28 den su visto bueno al texto de Brexit, será el Parlamento británico y luego la Eurocámara quienes deberán ratificarlo. Sin embargo, el mayor problema estriba en la posición y en la división de Westminster. Y es que a día de hoy la primera ministra no cuenta con los votos suficientes para sacar su proyecto de Brexit. La oposición en bloque ha dicho que va a votar en contra. Y entre los diputados conservadores hay muchos que probablemente también voten en contra del mismo, lo que daría una situación institucional inédita en Reino Unido, con un gobierno incapaz de aprobar en el Parlamento lo que ha sido acordado con sus socios comunitarios. Esto daría al traste con todas las negociaciones, ya que Bruselas ha advertido que no hay un plan B, que no va a volver a sentarse a negociar con Reino Unido. Y lo que es más importante, haría más viable un Brexit a las bravas, una salida del Reino Unido sin ningún tipo de acuerdo.
lo que más temen los mercados y la propia Unión Europea. Para muchos el segundo referéndum es la opción que cobra más validez si al final Westminster vota en contra de este proyecto de Brexit blando. Si la oposición ganara unas elecciones adelantadas, sería la opción más probable, no tanto sobre la permanencia de la Unión Europea, eso que ya votaron los británicos aquel 23 de junio de 2016, sino sobre las condiciones del acuerdo de salida, algo así como que los británicos decidieran entre el acuerdo alcanzado con Bruselas o permanecer como están ahora, es decir, como un socio crítico de la Unión Europea. A partir del 29 de marzo, Reino Unido saldrá oficialmente de la Unión Europea, pero permanecerá durante un periodo transitorio para adaptarse a la nueva situación. Durante este tiempo ya no tendrá derecho de voto en el Consejo, pero deberá aplicar la legislación comunitaria, precisamente lo que enfada a los euroescépticos. Este periodo transitorio debería durar hasta el 31 de diciembre de 2020, pero ya ambas partes hablan de prolongarlo más allá, probablemente hasta el año 2022. A partir de entonces, si no hay un acuerdo sobre las relaciones futuras entre el Reino Unido y la Unión Europea, estará de manera indefinida adscrita a la Unión Aduanera, es decir, que al final 2 años y medio de referéndum y de caos político sobre el Brexit servirían para que el Reino Unido quedara sometido a las mismas reglas actuales de la Unión Europea, pero sin poder decidir sobre ellas.